temario bastante extenso, ¿sí?, de cinemática. Vamos a ver, vamos a hablar de la cinemática, de movimientos cuya trayectoria es un círculo, y después con movimientos cuya trayectoria es un segmento de recta. Movimiento circular y lo que vamos a llamar movimiento armónico simple. En particular, vamos a trabajar en el más simple de los movimientos, ¿sí?, cuya trayectoria es un segmento de recta, que es el movimiento armónico simple. Y después vamos a ver algo que a la mayor parte de ustedes les saca el sueño, que es lo que se llama movimiento relativo. Bueno, lo que están viendo ahí es un círculo de radio R. Una partícula que se mueve en un círculo de radio R, ¿sí?, es una partícula que sigue una trayectoria circular. Hasta acá no hay nada, pero vean una cosa que es importante. Si algo tiene una trayectoria circular, su movimiento está confinado a un plano. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Su movimiento está confinado a un plano. Entonces, ¿sí?, ¿qué podemos decir de una trayectoria? ¿O qué ecuaciones matemáticas, ¿sí?, se pueden hablar con con qué ecuaciones matemáticas se puede escribir una trayectoria circular? Bueno, primero, ¿se acuerdan? La trayectoria es un concepto cinemático, por lo tanto, necesitamos un sistema de coordenadas, con un origen fijo, y entonces, para poder hacer una descripción buena o sea, digamos, simple, de la trayectoria circular, tenemos que usar un sistema de coordenadas en el centro, cuyo origen es el centro, ¿sí?, del círculo. Haciendo esta presentación, ¿sí?, esta selección del sistema de coordenadas, podemos encontrar cuál es la ecuación de la trayectoria. Va a ser la ecuación más simple. Obviamente uno puede decir, bueno, X va entre, dije que era R, entre menos R y R, y va entre más R y menos R, Z vale 0, esa es, pero hay una forma más fácil de describirlo, ¿sí?, que es mediante estas dos ecuaciones. Bien, vean que la suma de los cuadrados, ¿sí?, de la variable de la coordenada X para un punto de la trayectoria, un punto cualquiera, la coordenada X y la coordenada Y, suman R cuadrado. Eso es por Pitágoras, ustedes lo conocían, así que no hay ningún inconveniente. Y la otra condición es Z igual a 0. Vean, está en el espacio de R3, tienen dos condiciones, 3 menos 2 es 1, y 1 corresponde a los grados de libertad de una curva. ¿Está? Así que, en principio, esto está bien. Ok, vamos a definir la posición del objeto cuando estoy trabajando en un movimiento de una partícula con trayectoria circular. Supongamos que está acá, ¿sí? El vector posición, lo habíamos definido en la clase anterior, era el vector que iba desde el origen de coordenadas al punto donde está la partícula. Obviamente, vean que el vector posición va a tener una longitud igual al radio de la partícula. El módulo del vector posición es igual al radio del círculo. Eso es algo que tenemos que ver, que es importante. Muy bien. Entonces, vamos a un vector posición escrito en el sistema de coordenadas cartesiano, genérico. Lo podíamos escribir como la componente X en la dirección Y, más la componente Y en la dirección J, más la componente Z en la dirección K, donde Y es la dirección del eje X, J es la dirección del eje y K es la dirección del eje Z, que como es una terna derecha, está apuntando hacia sus ojos. Bien. Vean que hay un ángulo, siempre vamos a usar, y a partir de ahora vamos a hacer la descripción, ¿sí? Vamos a usar el ángulo que forma el vector posición con el eje X para hacer todas las cuentas y para escribir todas las expresiones. ¿Esto por qué viene
de dónde sale? Esto sale de llevar esta representación y que sea simple para el sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Se acuerdan que el sistema de coordenadas cilíndrico estaba definido con un círculo, un semiplano apoyado en el eje Z, ¿sí? Que formaba un cierto ángulo con el eje X? ¿Sí? Viene de ahí. Eso lo vimos en la clase pasada. Bien, si usamos, sabiendo que esta longitud es R y este es el ángulo θ, podemos calcular las componentes X, Y y Z del vector posición. La componente X está dada por la proyección de R en la dirección de X, que es justamente esta longitud. R por el coseno de θ, la componente Y, que es la proyección de R en la dirección de Y, está dada por esta longitud, que es R por el seno de θ, y como el círculo está confinado al plano XY, no hay proyección sobre el eje Z, o mejor dicho, la proyección sobre el eje Z vale 0. Así que ya tenemos las tres componentes del vector posición. ¿Qué podemos decir de acá? Bueno, R no cambia en el tiempo. Lo único que cambia en el tiempo cuando tengo un movimiento circular es el ángulo θ. Así que la dependencia con el tiempo de las coordenadas va a ser función de la dependencia con el tiempo de este ángulo θ. Entonces, que estas expresiones son bastante simples. Luego, podemos escribir el vector posición genérico, le introducimos esta información y lo que tenemos que siempre el vector posición se va a poder describir mediante esta forma. Claro, eso siempre y cuando tomemos el ángulo θ a partir del eje X, ¿sí? Y el sistema de referencia esté puesto en el origen del centro del círculo. Si yo cambio cualquiera de los dos parámetros, o sea, elijo el centro del el sistema de referencia por acá, ya no tengo esa expresión. Y si el ángulo, en vez de tomarlo con el eje X, lo tomo con el eje Y, tampoco tengo esa expresión. Así que esta expresión es válida en estas condiciones. Yo voy a trabajar siempre en estas condiciones. Bueno, una de las cosas que es importante es que el módulo de R, vean que escribí R sin la flechita, eso significa que estoy hablando del módulo de R, vale justamente el radio del círculo. Y además, que la dirección de R, ¿sí? La dirección del vector posición es esta, ¿sí? Es la dirección del vector posición. Va a ser entonces R dividido módulo de R, que es coseno de θ en la dirección Y más seno de θ en la dirección J. Esta dirección, ¿sí? En el sistema de coordenadas cartesiano, se va a poder describir así. Es importante que ustedes esto lo tengan claro. Muy bien, describimos el vector de posición. Ya lo tenemos, el vector de posición. Ahora vamos a calcular la velocidad. La velocidad se definía como la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Entonces, si derivo, vean que el vector de posición tenía dos componentes, la componente X y la componente Y. La componente X era R por el coseno de θ. Así que yo la derivo respecto al tiempo, va a ser R por la derivada del coseno θ respecto al tiempo. Y ahí, para poder, como θ es función del tiempo, te voy a dar la cadena. Es la derivada del coseno respecto de θ, que eso es menos el seno, por la derivada de θ respecto del tiempo. Usando regla de cadena, entonces uno puede calcular la componente X de la velocidad y queda esta expresión. La componente Y de la velocidad, y bueno, tomo la componente Y del vector de posición, que era R por el seno de θ, y la derivo. La derivada del seno es el coseno, por la derivada de θ respecto de t, que bueno, esto puede ser una función más o menos simple.
Vean que saqué de la derivada para que el DR factor común. Pero bueno, vean que ya tenemos la componente X y la componente Y del vector velocidad. Así que el vector velocidad se va a poder escribir de esta forma. No hay... Eduardo, Sí. discúlpame que te interrumpa. Me confundí en la parte de qué hace el derivada de tita sobre derivada de t ahí. O sea, ¿cuál es ¿Qué su hace función? acá? Sí, no entendí esa parte. Perdón. Bien. No, a ver. Para hacer la derivada en el tiempo, yo estoy derivando, voy para atrás, esto. ¿Sí? Esta es la componente X, ¿no? Si quiero derivar esto en el tiempo, ¿sí? Voy a tener que hacer... esto es una función de tita y tita es una función del tiempo. O sea, cuando yo derivo esto, tengo que usar lo que se llamaba regla de cadena. ¿Sí? Cuando tenías una variable f de g de x, ¿sí? Y querías derivar f respecto de x, lo que hacías era la derivada de f respecto de g y la multiplicabas por la derivada de g respecto de x. ¿No? Eso se llama regla de cadena, que es lo que estoy usando acá. Si hago esta derivada, ¿sí? La componente x, a ver, sí, la componente x, a ver si puedo escribir, es igual a r por el, ay, que coseno de tita. ¿Sí? Disculpe, pero estoy escribiendo con el mouse. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero derivar x respecto al tiempo, ¿sí? Mirá que acá no aparece el tiempo en forma explícita, aparece tita, que es función del tiempo. Entonces yo tengo que tomar la derivada respecto de tita, ¿sí? Y después multiplicarla por la derivada de tita respecto de t. ¿Mm? Por eso me queda la derivada de tita respecto de t acá. Y la derivada de r coseno de tita respecto de tita es menos r por el seno de tita. Pueden ver ahí, ¿sí? Que, bien, que la velocidad tiene esos dos términos, ¿sí? En el cual pueden ver que el módulo era r por d tita dt, que es la parte que está abajo a la izquierda, y pueden ver su dirección. Vean que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Así que vean que donde termina el vector posición, yo tracé la tangente a la trayectoria, ¿sí? Con una línea verde. Pero puede ser o hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo, dependiendo del signo de d tita dt. Así que la dirección del vector velocidad puede ser o hacia arriba o hacia abajo, siempre es tangente, pero puede ser hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cuál es el signo, ¿sí? De la derivada de tita respecto de t. Bien, pasemos a la próxima. Lo que pueden ver acá, bueno, ok, hicimos la posición, tenemos la velocidad, ahora hagamos la aceleración. ¿Sí? La aceleración es, por definición, la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Si tomamos el vector velocidad y hacemos lo mismo que hicimos antes, ¿sí? O sea, usamos la regla de cadena para poder escribir la ecuación, sí, vamos a tener que la componente X, ¿sí? Se va a poder escribir así. Es un poquito más complicado, pero acá recomiendo que la hagan. Sí, la componente X del vector velocidad era menos R por la derivada de tita respecto de t por el seno de tita. Entonces, cuando derivo eso respecto al tiempo, primero tengo que derivar respecto de tita y después multiplicar por d tita de t. Entonces me queda menos R seno de tita, la derivada del seno es el coseno, por eso aparece el segundo término, ¿sí? El coseno de t por la derivada de tita respecto de t al cuadrado. El primer término proviene de hacer simplemente la derivada de tita respecto de t, derivarlo nuevamente respecto de t. ¿Sí? Vean que me queda menos r, ¿sí? Por el seno de tita, que es lo que tenía antes. Bien. Eso es, ¿sí? Directamente. Ahora, la aceleración, la componente I es la derivada de la velocidad en la dirección I
respecto del tiempo, que también va a tener dos componentes, ¿sí? Una componente X y una componente Y. A ver, me parece que me volvió el internet, ¿sí? Se fue. No, entonces vamos a seguir así. Bien. Ok. A ver, voy a probar de nuevo, gente. Un cachitito. ¿Sí? Un segundo. Perdón, pensé que podía, pero no están dando. ¿Sí? Así que, bueno, seguimos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Perdón. Les pido mil disculpas, así no se da una clase. ¿Sí? Pero bueno, lo que nos queda, ¿sí? Son que la aceleración la podemos escribir, va a quedar la suma de 4 términos, 2 en la dirección y 2 en la dirección J. ¿Sí? Teniendo en cuenta cuál es la definición de la dirección I, la dirección, de la dirección tangente, de dirección eh, tangente, la que está dada por el vector velocidad, y la dirección que estaba dada por el vector posición, ¿sí? El versor B y el versor R, podemos reescribir esa suma de 4 términos en una forma un poquito más condensada, ¿sí? Que es la ecuación que está en el pie. ¿Sí? Eso es, bueno, vean que la aceleración va a tener dos componentes, fundamentalmente dos componentes. Uno, que está dada por el producto entre el radio del círculo y la derivada segunda del ángulo θ respecto del tiempo dos veces. ¿Sí? Eso va a estar en la dirección de B. ¿Sí? Y después el otro, ¿sí? Que va a estar dado por menos R, perdón, tiene un módulo que es R por la derivada de θ respecto de t al cuadrado. Vean que es R por la derivada de θ respecto de t al cuadrado, es algo que nunca va a cambiar de signo, siempre es positivo. Así que el segundo término que aparece en esa resta, ¿sí? Siempre apunta, ¿sí? Hacia adentro, ¿sí? Hacia el centro del círculo. Bueno, pasemos a la siguiente, ¿sí? Y ahí podemos ver todo condensado. Si tenemos un punto, lo había pensado como para ir presentando por partes, pero bueno, si tenemos un punto estamos mirando, la partícula está en un punto que está señalado por el vector posición, la aceleración va a tener una componente tangencial, que es R por derivada segunda θ respecto de t dos veces, en la dirección de B, lo puse para arriba en color verde, lo pueden ver, y después va a tener la otra componente, que la llamé A sub n, que apunta, tiene módulo R por dθ dt al cuadrado, y apunta hacia el centro del círculo, hacia el punto O, que está en un vector de color amarillo. La aceleración total va a ser la suma de esos dos vectores, A sub t y A sub n, que lo pinté como naranja. Esa es la aceleración total.
Vean que la aceleración de un cuerpo que hace movimiento circular siempre apunta hacia adentro del círculo. No hay forma que apunte hacia afuera del círculo. ¿Estamos? Eso es una característica fundamental de un movimiento circular. ¿Cómo podrías repetir eso, por favor? Mirá el vector A, ¿sí? El vector aceleración. Nosotros lo hicimos esto con, yo lo puse general, pinté una sub t y una sub n. Elijan cualquiera a sub n y a sub t y van a ver que el vector aceleración, que es la suma de esos dos vectores, siempre apunta hacia adentro del círculo. ¿Está? O sea, profe, una pregunta, siempre va a estar entre medio de la aceleración que sería la centrípeta y la que va para afuera. Exacto. Siempre está por ahí. ¿Sí? Apunta siempre hacia adentro. ¿Sí? No hay forma de que apunte hacia afuera del círculo. ¿Está? Siempre tiene esa forma. Obviamente, la punta del vector de aceleración puede estar para un lado o para el otro. Inclusive puede apuntar al centro cuando A sub t sea 0. ¿Sí? Pero nunca va a estar hacia afuera. ¿Ok? Eso es algo fundamental que tienen que tener en cuenta. Pasemos a la siguiente. Una pregunta. Sí. No, me perdí en una parte de por qué en un término el diferencial de tita, o sea, es diferencial del cuadrado de tita, diferencial de t al cuadrado, y en otro está encerrado entre paréntesis la derivada y elevada al cuadrado después, tipo, ¿por qué se hace esa distinción, digamos? Viene de desarrollo, de condensar esta expresión grandota de 4 términos. Claro, pero digo, viste que al principio están las dos componentes de la aceleración, la x y la y en un término está cada, digamos, parte de la fracción elevada al cuadrado, y en el segundo término está toda la derivada, o sea, derivada de tita sobre diferencial t elevado al cuadrado. ¿Por qué están así, digamos, expresadas de distinta manera? ¿Cuál es la diferencia? Son dos cosas distintas. Una es una derivada segunda, o sea, es derivar el tita respecto de t y después volver a derivar tita respecto de t, y la otra es la derivada de tita de t multiplicada por la derivada de tita respecto de t. Ah, es verdad. Discúlpame, tenés razón, gracias. No, por favor. Sí. A ver, está bien que pregunten porque ese tipo de trabas a veces nos sacan todo lo que estamos haciendo para adelante, ¿sí? Uno ahí se cortó y ya no entiende más nada. Entonces está bueno que pregunten porque eso nos ayuda, ¿sí?, a entender más adelante. Volvamos a la que sigue. ¿Sí? A la que sigue. Muy bien. Ok. ¿Sí? Vean que lo que nosotros tenemos pueden ver la trayectoria circular de una partícula en el plano XY. Ahora lo que hice fue mostrarlo en 3D. ¿Sí? Ahí pueden ver en rojo el vector posición, ¿sí?, el vector velocidad tangente a la trayectoria, ¿sí?, el ángulo θ, ¿sí?, marcado respecto del X. Entonces, acá es donde vamos a empezar a definir algunas cosas. Una de lo que vamos a llamar velocidad angular, ¿sí? Y eso es una definición. La velocidad angular, ¿sí?, es un vector que tiene dirección Z, ¿sí?, o sea, tiene dirección K, cuyo valor de módulo está relacionado con la derivada del ángulo θ respecto del tiempo. En esencia, ¿sí?, es la velocidad con que está rotando un semiplano, ¿sí?, apoyado en el eje Z, que incluye al vector posición R. Es la velocidad con que rota respecto de Z. Eso es lo que nosotros vamos a llamar velocidad angular. Obviamente también podemos hablar de un vector aceleración angular, vamos a hablar de un vector aceleración angular que va a estar dado por la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. ¿Sí? A ese lo vamos a llamar gamma, una letra griega gamma, ¿sí?, y vean que tiene notación de vector, tiene la flechita, y es la derivada segunda del ángulo θ respecto al tiempo 2 veces. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque gamma es la derivada de omega respecto del tiempo. ¿Sí? Como la dirección del eje Z no depende del tiempo, es una constante, lo único que me queda es ese término, derivada segunda θ respecto de 2 veces. ¿Sí? Así que, usando estos dos vectores, yo puedo condensar todavía un poquito más la notación que usamos para calcular, para escribir la aceleración en un movimiento circular.
Y tanto es así que lo que es muy interesante de usar la velocidad y la aceleración angular para un movimiento circular es que puedo pasar de ecuaciones que tienen que ver con derivadas, ¿sí?, a ecuaciones que tienen que ver con productos. Entonces, vean lo siguiente, ¿sí? Miren el gráfico que está ahí. Vean que el vector posición está en el plano XY. El vector velocidad es perpendicular al vector posición y también está en el plano XY. La velocidad angular es un vector, ¿sí?, que tiene punto de aplicación, el centro del círculo, ¿sí?, y tiene el eje Z, o sea, es perpendicular al plano XY. Es decir, omega, R y B son tres vectores, ¿sí?, que son perpendiculares entre sí. Y además, si uno recuerda más o menos la expresión, la velocidad, la rapidez que tenía la partícula cuando hacía un movimiento circular, era justamente el radio, ¿sí?, R, por la derivada de θ respecto de t. Y la derivada de θ respecto de t justamente el módulo es el valor de la velocidad angular. Y R es el módulo del radio vector. Así que podemos escribir el vector velocidad como el producto vectorial entre omega y R. Porque el producto vectorial, ¿se acuerdan que el producto vectorial de dos cosas daba un tercer vector que era perpendicular a los otros dos? ¿Sí? Y cuya área era el área del paralelogramo formado por ambos vectores. Muy bien. Si ustedes, ¿sí?, después vuelven a mirar cómo se escribe la velocidad lineal del cuerpo, van a ver que la van a poder escribir de esta forma simple, ¿sí?, como omega por R. ¿Sí? Esta expresión es muy interesante porque nos permite, ¿sí?, dado que vean, omega tiene una forma simple, R, digamos, aprendemos una vez a escribir el vector posición y eso siempre es para siempre. Así que conociendo omega, esta es una forma muy simple para que podamos calcular rápidamente, sin tomar derivadas, sin hacernos problemas de la regla de cadena, podamos calcular la velocidad de un cuerpo que hace un movimiento circular. Ahora, de la misma forma que hacíamos esto, hacíamos esto con la velocidad, podemos escribir la aceleración. La aceleración tenía dos términos, uno tangencial y uno normal, ¿sí?, uno que apuntaba en la dirección de B y otro perpendicular. Muy bien. El que apuntaba en la dirección de B era proporcional, era R por la derivada segunda de θ respecto de t dos veces. ¿Sí? Tenía ese módulo, que justamente está relacionado con la aceleración angular. Y se va a poder escribir como gamma por R. Vean que el producto gamma, ¿sí?, usen el pulgar, lo ponen en la dirección del eje Z. ¿Sí? R, ¿sí?, lo usan con el índice y el dedo mayor les va a apuntar en la dirección del vector B. O sea que vean que gamma por R es un vector que tiene módulo R por la derivada de θ dos veces respecto al tiempo dos veces en la dirección del vector velocidad. Así que vean que ese es el término tangente que nosotros hablamos antes. Y el otro término, ¿sí?, que aparece omega por R, es un producto vectorial triple. ¿Sí? Recuerden que un producto vectorial triple se hace siempre de derecha a izquierda. Primero hay que hacer el primero omega por R y el segundo resultado multiplicarlo, hacer omega por ese resultado. Este es un vector omega por R, ¿sí?, es el vector que apunta en la dirección, ¿sí?, contraria a R versor. ¿Sí? Hagamos la prueba. Pongamos el pulgar en la dirección de omega. Pongamos el índice en la dirección de R, eso nos da B, en la dirección de B, que es el color amarillo. ¿Sí? Ahora pongamos en la dirección Z, ¿sí?, el pulgar, y ponemos el índice en la dirección amarillo, vemos que el dedo mayor nos queda contrario a la dirección de R. Vean que este segundo término que aparece ahí es justamente menos la aceleración, digamos, ese término que aparece ahí es lo que llamaron siempre aceleración centrípeta, ¿sí? Es la aceleración que apunta hacia el centro del círculo. Bien, pasamos a la que le sigue. Profe, disculpe.
no me quedó claro de dónde sale la relación que la velocidad es igual al R, omega por R. Bien, tenés que volver 2 atrás. 2, 3, 4 atrás. Ahí. ¿Sí? Fíjate abajo de todo. Fíjate abajo de todo. Abajo de todo te aparece que B es R por d tita. ¿Sí o no? B es R por... Ah, ese es el módulo, sí, sí. Bien, ok. Bien. R por d tita. Entonces, ese es el módulo. Y fíjate qué dirección tiene. B. ¿Sí? Tiene dirección tangente. ¿Está? Tiene dirección de B. Ahora, ¿sí? Fíjate que omega por R, ¿sí? Tiene módulo R por la derivada de tita respecto de t. Que ese es el módulo. Y tiene dirección, ¿sí? En la dirección de B. Para tratar de decirte un poquito distinto. ¿Sí? Bien, ya tengo internet, así que a ver si puedo acceder. Bien. Perdón, pero Bien, lo que me ya acaba de estoy de mostrar, nuevo. lo que Sí, me mostró estaba en módulo, pero usted me está diciendo en vectorial, que es como más fuerte. sí. Ok. Ya déjame presentar a ¿Querés que te mi pase hijo. eso? Dale, te Vale, dejo de presentar y te dejo vos. dale. Ok, sí, vamos acá. Es más fuerte, sí, pero... A ver, ¿dónde está? Sí. Fíjate, el vector velocidad es un vector que tiene este módulo, ¿sí? Y sigue esta dirección. Si vamos más adelante, Yo no puedo este ver vector, tu pantalla. ¿Hay alguien más que le pasa? Ah, ahí apareció. ¿sí? Este vector, ¿sí? Sale de escribir, vamos a ir para atrás porque eso es algo que van a tener que ustedes hacer alguna vez, es escribir esto. Fíjate que esto, que está acá, de tita de t, es el módulo de omega. ¿Sí? Esto es la dirección de B. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si Sí, vos hacés, ¿sí? Omega que está hacia afuera, ¿sí? Por R, que está por este vector R, ¿sí? Omega es d tita de t en la dirección K, por R, ¿sí? Por R, que te da justamente, te va a dar justamente exactamente esta expresión. ¿Sí? Exactamente esta expresión. No te la demuestro yo, ¿sí? Porque esto es lo que tienen que demostrar ustedes para poder entender todas las cuentas. Yo te estoy mostrando todos los pasos intermedios, ¿sí? Y los valores, pero las cuentas alguna vez se tienen que poner a hacerlas ustedes, ¿sí? ¿Está? Perdón, Eso es agregando algo a que... eso, una ¿Eh? duda. Una duda. Entonces, ¿por qué el ángulo tita estaría en la dirección K? No, el ángulo no está en la dirección K. Es la velocidad angular la que está en la dirección K. Claro, ¿y eso por qué sería? Por definición. Ok, gracias. Eso es una definición, ¿sí? ¿Está? porque el Porque producto tiene que ver vectorial con es la perpendicular. rotación del semiplano que está apoyado en el eje Z. Pero tomalo como definición. Claro, ok, está bien. ¿Está? Muchas Muy bien, gracias. entonces tenemos que la aceleración tiene estas dos componentes. Esta es la tangencial y esta es la normal. ¿Sí? Ahora, veamos un poquito, ¿sí?, qué significa una y qué significa otra antes de pasar a hacer otra cosa. Este es el vector posición. Esta trayectoria sigue este movimiento circular. Cuando la partícula está acá, esta va a ser su posición. Este va a estar dada por este ángulo y obviamente la dirección del vector de la posición va a ser esta. La dirección del vector velocidad es esta, que es la ecuación de la recta tangente. ¿Sí?
la dirección tangente, y la aceleración, entonces, tiene dos términos, tangencial, ¿sí? Y normal. Ahora te lo escribí en función de la aceleración angular y de la velocidad angular. Lo único que hice fue escribirlo en otra función. Vean que... Bien. ¿Qué significan estas dos cosas? ¿Sí? Esta primera, ¿sí? Vean que es la aceleración en la dirección del vector velocidad. ¿Sí? Así que esta es encargada, ¿sí? No de modificar mucho el vector velocidad, sino solo al módulo de la dirección de la velocidad. O sea, cambia la rapidez de la partícula. ¿Sí? No cambia la dirección del vector velocidad. Este producto gamma por R, este término de aceleración tangencial, solo, ¿sí? Me va a modificar cuál es la longitud de este vector velocidad. ¿Y eso por qué? Porque si tengo... ¿Qué pasaba cuando teníamos un movimiento que tenía la velocidad en una dirección y la aceleración en la misma dirección? Lo único que pasaba era que cambiaba la longitud, el valor no cambiaba la dirección, pero sí cambiaba la longitud, el módulo del vector velocidad. Así que la aceleración tangencial lo único que hace es cambiar la rapidez, cambiar el módulo del vector velocidad. Por eso lo pongo así. La aceleración tangencial es igual a la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo. Es la encargada de cambiar el módulo del vector velocidad. Y la aceleración normal, ¿sí? Esa que apunta en esta dirección, es encargada de cambiar la dirección del vector velocidad, porque es perpendicular al vector, a la velocidad. Entonces lo único que cambia no es el módulo, sino cambia la dirección. ¿Sí? Cambia la dirección del vector velocidad. Entonces, esas son cosas que ustedes ya vieron, porque ¿se acuerdan cuando decían movimiento circular uniforme? ¿Sí? Tenían que esto valía 0 y el movimiento era un círculo, ¿sí? La aceleración era la aceleración centrípeta, ¿sí? Que lo único que hacía era cambiar la dirección del vector velocidad. Bueno, esta es encargada de cambiar la dirección del vector velocidad. Bien, la aceleración normal, que es la aceleración centrípeta, la podemos calcular como omega cuadrado por R o B cuadrado sobre R. Ese tipo de cosas son las que debemos acordarnos. O sea, ¿Sí? la normal solo cambia el sentido, no el módulo. No, cambia la dirección del vector velocidad. La dirección. Viste que esto es un vector. Cuando se pase acá, va a cambiar su dirección. Cambia la dirección. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Está? Para mantener la velocidad siempre tangente a la trayectoria. ¿Está? Bien. Ok. Entonces...